Empezamos a hablar de tu libro, La estrella del reportero. Yo cuando vi el título, sin saber a qué me remitía, si era una novela, si era un cuento, si era un reportaje, pensé que era una suerte de memorias o una recopilación de anécdotas de un periodista. Ahora, la presentación de las historias, para llamarlas de alguna forma, acaso cuentos, son de 5 distintos relatos que tienen como eje al periodismo. Así es. ¿No? ¿Cómo te planteaste inicialmente estas historias? ¿Como cuentos? ¿Como revisión de anécdotas? ¿Es una suerte también de making of Sí. de periodismo, ¿no? Bueno, para empezar, estas historias surgen mucho de recuerdos míos, de vivencias, mucho de historias que escuché a otros que le ocurrieron y también de historias que escuché que le ocurrieron a terceros, narradas por otros. Entonces, durante estos años de reportero del periodismo, quien conoce este oficio sabe que hay mucho de espera en las comisiones, en el trabajo, en el día a día, de conversación, de tiempos muertos, y que surgen muchas historias, la gente comienza a conversar, se hace amigo de los camarógrafos, de los reporteros, de los choferes de las móviles, del que jala los cables, del microondero y del fotógrafo, y comienzan a escuchar historias, cosas que le pasaron a terceros, a ellos mismos, a otros, y durante 20, 23 años que trabajo yo, que he trabajado de periodista, 16 o 13 de ellos como reportero, escuché estas historias que poco a poco me fueron dando vueltas en la cabeza, las he ido ahí cocinando, macerando y luego decantando con el tiempo, filtrando, pasando en limpio, todo mentalmente. Entonces luego yo quería contarlas, esa necesidad que uno siente de que esas historias no pueden quedarse ahí. Creo que de eso surge el escribir. Entonces sentía que no podían quedar ahí, entonces he ido escribiéndolas poco a poco, dándole forma, y no encontraba un formato, quizá una novela, tendría que haber muchos personajes, muchas historias sueltas, no le encontraba el modo de convertirlas en un todo. Entonces recurrí a un género que ya había escrito yo en mi primer libro, que era el cuento, donde podría tener historias más cortitas, más concisas, más autónomas también una de la otra. Creo que hubiera sido un poco forzado tratar de meter todos estos personajes para que le ocurran a una sola persona o a dos o a tres. Necesitaba mucho más espacio, necesitaba una cancha mucho más abierta y eso me permitió, irónicamente, el relato corto, ¿no? De las 5 historias, la primera, que es la que lleva el título del libro, es la menos autorreferencial y quizás la más ficticia, bueno, me parece. La segunda, que es la más potente también para mi juicio, es una anécdota que dices que te contó un periodista, que es una historia real, ¿no? La de a México con doña Tencha de Allende. Hay límites ahí entre realidad, ficción y géneros, ¿no? No sé qué tan consciente eras de eso, porque bueno, ya que estamos entre periodistas, así es. A mí me ocurre a veces cuando quiero escribir una historia que tiene una inspiración real, a veces he tenido que poner los nombres tal cual y cuando he querido ficcionalizar he fracasado. No sé cómo ha sido tu experiencia. Mira, en la primera historia, la estrella del reportero, efectivamente es la más, en la que más se recurrió a la ficción. Yo nunca trabajé en televisión, pero te digo, he observado mucho a gente de televisión, a reporteros, a gente que he visto cómo ha empezado conmigo o después y luego han desaparecido de este firmamento, de esta élite, si cabe el término periodística, de los reporteros. No voy más allá, si me quedo en los reporteros siempre. Y entonces he visto cómo esta gente surgía, poco a poco iba creciendo, aparecía en el turno, yo he hecho turno madrugada también, veía cómo aparecía en el turno madrugada, luego ya aparecían en el horario estelar, aparecían con su terno, aparecían ya en los viajes, con los presidentes, viajes que también me ha tocado cubrir a mí. Luego ya pasaban a una élite mucho más alta, donde ya pues se daban el lujo y así lo sienten, así lo sentimos los periodistas a veces cuando se nos escapa un poco la olla, como dicen los españoles. Y comenzamos a pisar huevos y a creer que porque tenemos un celular y somos necesarios para alguien, podemos hacer esperar a los ministros o podemos tirar el teléfono a un congresista o no contestarle simplemente. Y ya la gente comienza a creer que es más de lo que realmente es. Porque la gente, los periodistas, debe saber que es porque está en ese medio y al día siguiente que salga de ese medio tu teléfono dejará de sonar para siempre, hasta que entre otro canal. Entonces mucha gente ha comenzado, yo los veía, los observaba, entonces me ocurrió escribir una historia que tenga como contexto también en lo que ocurrió con el fujimorismo, ¿no? Que comenzó a tener canales muy potentes y luego esos canales potentes de un día para otro cayeron junto con el régimen y la gente que estaba ahí, que eran las estrellas, muchas de ellas se quedaron en la calle,
se quedaron pateando latas, volvieron a la realidad de antes, buscaron un trabajo de sobrevivencia por algún lado. Entonces, esa historia, que no es de un personaje en concreto, sino pueden ser varios, puede ser muchos, puede ser ninguno, la convertí en esta historia que me permitió analizar mucho de los periodistas de televisión, ¿no? Yo escuché, creo que fue a Bailey o a Beto Ortiz, que decía que no había cosa peor que haber sido en televisión, ¿no? Que era preferible no haber sido nunca, haber sido y dejar de serlo, ¿no? Y que eso les ocurría a veces a la gente que está en la televisión y luego terminaban parados en un paradero esperando el micro y la gente los veía y decía, oye, él salía en televisión, ¿no? Y ahora está, mira, esperando el colectivo en la Javier Prado, ¿no? Y bueno, la segunda historia, ahí sí no tuve que recurrir mucho a la imaginación, sino hacer un trabajo netamente de recoger un testimonio, en este caso de Teófilo Caso, que fue un periodista antiguo de Correo de los años 70. Ya se jubiló, luego trabajó en France Press y se jubiló en la agencia, perdón, en AP, en la agencia AP. Y Teófilo Caso le tocó vivir esta situación. Él me la había contado hace muchos años, creo que cuando se cumplieron, no sé, 30 años del golpe, me buscó y me dijo, oye, esta historia, y yo la conté en el periódico. Y esa historia me quedó dando vueltas también. Entonces, cuando ya quería hacer yo, contar historias de periodismo, anécdotas que ocurren cuando uno busca la noticia, recurrí a Teófilo Caso, lo llamé, lo invité a almorzar, nos fuimos al Bolívar, me acuerdo. Y me contó con lujo de detalles toda la historia y ahí hice un trabajo de reportero con una libreta, fui apuntando y me contó todos los detalles que luego yo he cruzado con internet, con páginas web, porque él me hablaba, porque me interesó hacerlo como un reportaje, con todo real, los nombres de los diplomáticos que lo recibieron, de los cancilleres, de lo que fue el golpe de Pinochet en Chile, y darle un contexto real a todo lo que él me contó, y efectivamente todos los datos que él me dio de su memoria coincidían perfectamente con lo que realmente había ocurrido, ¿no? Esos son estos dos primeros relatos del libro, ¿no? Sí, por eso quizás te decía que era el más potente, porque se siente esa persuasión, ¿no? Uno se persuade de que eso de ahí es real. Totalmente real, sí. Las otras dos historias, La Casa Verde y Guardianes de la Noche, son historias de noticias o de reportajes que nunca salieron, ¿no? Sí, en el tema de por ejemplo, La Casa Verde, en Piura, también la primera parte, tiene gran parte de realidad también. A mí me mandaron a cubrir el quinceañero de la hija de Toledo a Piura. Y estando allá, luego de la cobertura, coincidí con Vargas Llosa, que llegó a los 2 días. Coincidentemente recibieron honoris causa de la Universidad Nacional de Piura. Entonces quise buscarlo a Vargas Llosa, no podía la entrevista, me dijo, coordine con mi asistente en Lima, o sea, lo cual era, nunca la entrevista, no era Nobel todavía. Te estoy hablando del año 2003, 2002, por ahí. Y entonces al final recurrió un amigo, Rolando Rodríguez, y me dice, oye, pero ya que llévate algo de Vargas Llosa, hay una historia acá que es un mito en Piura sobre la Real Casa Verde, que hay un profesor del colegio de Vargas Llosa que asegura que la Casa Verde es tal hotel, un hotel actual. Lo busca el profesor, amigo de Vargas Llosa, ya murió hace unos 5 años creo, y me contó que efectivamente ese hotelito que queda en Castilla era la Casa Verde, y me llevó me mostró escritos, testimonio de Vargas Llosa, donde describía la ubicación y efectivamente coincidía con la actual ubicación de ese lugar. Pero él me decía que cada vez que se lo preguntaba a Vargas Llosa si realmente era la Casa Verde, Vargas Llosa lo negaba. Decía, no, la Casa Verde ya no existe. Y él me decía, eso lo hace para contribuir al misterio literario, para que siga la atmósfera de enigma sobre la Casa Verde. Al final nunca supe si era o no, solo tenía testimonio del señor. Entonces al final le di a la historia un final medio ambiguo, ¿no? Al final salió publicada esa historia en Correo hace años. Pero en el libro pongo que no salió publicada. Porque al final le doy un remate al cuento, dejándolo en el aire. Que no sé si eso o no es. Pero como ese es un libro de ficción, nadie me va a desmentir, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Claro. Y la última historia, El Jefe, yo lo leí como una crítica o aquello que siempre se nos dice, ¿no? O sea, dice el periodismo, ¿no? Cuando se invade la privacidad, cuando se publican las imágenes, no sé, sangrientas de una persona. Y siempre cuando se ha criticado eso, el periodismo le dice, ¿qué pasaría si eso le sucediera al hijo o a la hija del director? Así es. Esa historia tiene la parte real, es el viaje a Tumbes, la cobertura del conflicto del CENEPA, pero en Tumbes, donde no había balas ni explosiones ni nada, eran días muertos, y nos íbamos al Cachito de Oro, pues a matar el tiempo con todos los colegas, y ahí surgen pues estas conversaciones, rajes, chismes, maleteadas y todo.
La historia es inventada, ¿no? De un periodista, el maestro del sensacionalismo y el amarillismo que llega a trabajar un periódico con historia, con trayectoria, y las caras de la gente antigua al ver pues, que este impresentable llega como director a imponer sus temas, su línea, todo era por dinero. Es una crítica, ¿no? Y al final es el tiro por la culata, ¿no? Porque se da cuenta que el personaje, la prostituta de la historia era su hija, y tenía un apellido muy común, él descansó ese día, publicó la historia y con la foto de la chica y era la hija de la niña de los ojos del director sensacionalista, ¿no? Es una historia basada bastante en fantasía, ¿no? Y en esa, como en la otra historia de la Casa Verde, ahí está este asunto pues de vender la historia, ¿no? De persuadir al editor, al director de que esa historia va a vender, y en el periodismo se suele utilizar esa es nuestra lucha del día. Tengo una nota para vender ahí, voy a vender un boleto, ¿no? Voy a reunirme con, ojalá que le guste, ¿no? Y siempre es eso, o sea, uno quiere ver su nota pues, publicada con su nombre y que despierte interés, o que tenga algún rebote en los medios al día siguiente, o que te llamen de una agencia de noticias o de una cadena y decirte, oye, quiero hacer esta nota, dame la información, vi tu nota en el periódico, ¿no? Esa es nuestra satisfacción a fin de cuentas, ¿no? Y cuando somos redactores, reporteros, no nos gusta solo cubrir pues, lo del cuadro de comisiones, ¿no? Lo que nos encarga es que informaciones, sino a veces dicen, oye, iniciativa. Entonces uno se busca esos contactos. La nota del cementerio, por ejemplo, ¿no? La nota del cementerio, la mitad es real. Yo fui a cubrir la entrevista con los vigilantes, de los vigilantes nocturnos. Lo otro ya, pues, obviamente es fantasía, ¿no? Termina hablando con fantasmas, ¿no? Y ahora que tú diriges correo, más bien a ti te están vendiendo historias. Claro, y yo se los pido a los redactores, oye, ¿qué me traes? No solamente está cubrir Palacio y cubrir Congreso y las conferencias de prensa, ¿no? ¿Qué me ofrecen ustedes? Ustedes están en la calle, el director y los jefes intermedios están dentro de la redacción. Los que ven las cosas son ustedes que andan todo el día en la calle. Entonces ahí me encanta cuando entran los redactores y me proponen esto, y ya tengo el contacto hecho. ¿Qué te parece? Muy bien. O si no, los puedo orientar. O le digo, ¿sabes qué? No va por ni un lado, le falta fuentes, le falta... no lo veo muy noticioso, o enfócalo por ese otro lado. Ese es el día a día y eso me encanta, ¿no? A mí me pasa desde afuera lo veo así, ¿no? Que ahora los diarios en realidad en cuanto a noticias se parecen mucho, no hay mucho espacio para la creatividad, y además con este asunto de internet, de las redes, pues ya a los diarios impresos se les exige, ¿no? Algo distinto, algo más, la profundidad. Sí, sí, eso lo veíamos en la universidad, ¿no? O sea, la idea es pues, que la web sea el formato netamente informativo y el papel sea pues, el formato ya interpretativo, el formato de opinión, el formato explicativo, la infografía, la página entera, pero también, o sea, nos gana día a día porque todavía no, la conexión no es total, pero eso ocurrirá, ¿no? O sea, todavía el mercado del papel tiene un espacio, reducido pero lo tiene, no sabemos qué puede pasar más adelante. Entonces contra eso también hay que ir, ¿no? Porque tenemos la lucha también en el kiosco. En el kiosco, o sea, todavía competimos en el kiosco. La teoría dice que no, que hay que... Pero todavía yo soy escéptico de esos agoreros que dicen que no, que el periódico tiene que ir un paso más allá. No, o sea, todavía, ¿no? Yo creo que tiene vida todavía el papel. ¿Y qué tienes en común tú con estos personajes? ¿Tú también, como uno de ellos, querías ser periodista como un medio para ser escritor? Bueno, yo he escrito cuentos antes de ser periodista. Mi primer libro, el primer cuento de cuando yo tenía 19 años. Yo entré a Despensa a los 20. O sea, yo primero he escrito cuentos y luego entré al periódico, ¿no? Pero mi idea nunca ha sido dejar el periodismo, ¿eh? No, me encantaría tener más tiempo para escribir. Pero a mí me gustan las dos cosas. Yo creo que un periodista tiene que tener siempre un pie en la calle, estar respirando realidad también, o sea, y lo demás ya que hay imaginación. Y sobre todo también tener muy marcadas las dos cosas, ¿no? Sobre todo en un diario político como Correo, yo no puedo ponerme a fantasear pues, como lo hago para escribir libros. Acabo pues, en el Poder Judicial, ¿no? Entonces yo creo que puedo ir con las dos cosas de la mano y me gusta el periodismo. No es que yo reniegue y diga, no, el periodismo es un trabajo alimenticio y cuando pueda lo dejo y me dedico a escribir. De repente, pero por ahora no se me ocurre. Yo quiero seguir haciendo periodismo, me encanta. Has comentado que estás escribiendo una segunda novela sobre tu experiencia en Trujillo, con temas ahí del narcotráfico, la delincuencia. Sí, es mi segunda novela, que sería mi cuarto libro. ¿Tienes alguna referencia? ¿Has tenido alguna referencia como para escribir ese libro? Bueno, el libro está ambientado entre... A mí me gusta ubicarme mucho geográficamente cuando escribo. Será pues mi vocación periodística, mi parte periodística que no me permite crear países irreales ni ciudades irreales o sin nombre. No, a mí me gusta
describir la ciudad, las calles, me gusta habituarme, me gusta situarme, partir de un punto geográfico exacto. En este caso está ambientada entre Trujillo y Lima. Trujillo es el lugar donde ocurren las cosas del pasado y el presente es en Lima para este personaje. Y tiene mucho de narcotráfico, mucho de violencia, de lo que se ve en Trujillo, y bastante también de una historia media romántica, pero en una situación bien complicada judicialmente. El personaje está con orden de captura y entonces está escondido, vive oculto. Y de su encierro, desde su escondite, recuerda su vida anterior y se enamora también estando en ese lugar, ¿no? Y entonces, pero hay mucho de policial, mucho de persecución, lenguaje policiaco, que es lo que yo he hecho cuando hacía policiales, y mucha descripción de Trujillo, de la familia, de las zonas, las costumbres de Trujillo, de la alta sociedad trujillana también. Yo viví 3 años ahí, algo conozco, y entonces de ahí parte esta novela que está en plena elaboración. Acá la escribo. En conversación en la catedral, Carlitos le dice a Zabalita: el periodismo no es una vocación, es una frustración. ¿Tú qué piensas? ¿El periodismo es una vocación? Yo creo que sí. No, frustración no. Al menos en mi caso no. Yo he tenido muchas satisfacciones. He comenzado, como le hablamos un rato, de reportero, de practicante. He llegado a director al cabo de 20 años, y ya voy 3 de director. Y creo que me ha traído muchas satisfacciones. No, yo no coincido con esa frase de Zabalita.